Buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, queríamos agradecer la asistencia del personal empleado público que ha venido hoy a escuchar esta jornada, que tiene como objetivo dar a conocer las principales novedades que la nueva Ley de Simplificación Administrativa nos ha traído. Sabéis que esta jornada tiene una doble sesión. Esta mañana vamos a tratar de exponer las principales novedades que se dan en el marco de la parte general de la Ley de Simplificación Administrativa y esta tarde y determinadas modificaciones de la Ley de Patrimonio Cultural y de la Ley de Comercio Minorista, y a lo largo de esta tarde se va a exponer las principales novedades que trae la nueva Ley de Simplificación Administrativa en materia medioambiental y en materia de urbanismo. Os voy a presentar a los ponentes de la jornada. Voy a comenzar yo. Mi nombre es Ana Pilar Herrero Semperes, soy la inspectora jefa de la Inspección General de Servicios de la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios. Voy a exponer la parte general y también el título de la calidad de la regulación. Después de mí intervendrá mi compañero, el inspector general de Servicios, Manuel Gil, para explicar el régimen de intervención previa, las novedades que se han introducido en la ley, como ha comentado la propia consejera, en materia de regulación de las entidades colaboradoras de certificación. Tras él intervendrá Belén Lara como coordinadora de la Consejería de Empresa, que se va a centrar en el título de Simplificación Administrativa Empresarial. Después va a intervenir mi compañero, el inspector general de Servicios, Ginés Martínez, para mostrar una visión práctica de la carpeta empresarial. Y después, María José Molina, técnica consultora de la Dirección General de Comercio, que nos va a explicar las novedades que se introducen en la Ley de Comercio Minorista. Y cierra la parte de la jornada de hoy mi compañera también, Catalina Esparza, la subdirectora de Patrimonio Cultural, que viene a explicar las novedades que se han introducido en la Ley de Patrimonio Cultural de la región de Murcia. Pues empiezo con mi parte. Mi presentación versa sobre el régimen general de la Ley de Simplificación Administrativa y la parte de la calidad de la regulación. Quería comentar que a lo largo de la exposición es verdad que no voy a ir siguiendo de manera continua todo el articulado de la ley, sino que me planteo como objetivo hoy responder a tres preguntas. Tres preguntas que yo creo que son a las que nos enfrentamos los aplicadores de las normas jurídicas cuando vemos una norma, una ley o un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la región de Murcia. El por qué, para qué y esto a mí en qué me afecta. ¿Por qué una ley de simplificación administrativa? La nueva ley, la cuarta ley de simplificación administrativa, que como sabéis se aprobó mediante Decreto Ley 1/2025. Pues me voy a detener en explicar muy brevemente los orígenes y el contexto normativo en el que se envuelve esta ley de simplificación. ¿Para qué una ley de simplificación administrativa? ¿Qué objetivos pretende? Pues me centraré en los objetivos de la norma, los principios generales y su finalidad. Y la tercera pregunta, que no por última, es menos importante. ¿Y esto a mí en qué me afecta? Nos afecta porque no vamos a engañarnos. Muchas veces vemos publicada una norma en el BOE y no la leemos, no todos la leemos. Si vemos publicada una modificación de la Ley de Minas, pues raro es que entremos a ver, ¿no? Estudiarla en profundidad, salvo algún erudito. Pero la Ley de Simplificación Administrativa sí que nos afecta a todos. Este es el mensaje principal que nos gustaría transmitir a lo largo de la jornada, porque el artículo 8 de la Ley de Simplificación establece un deber general de simplificación administrativa. O sea, por primera vez en el ámbito de la legislación regional se establece la obligación de todos los órganos de la Administración regional de abordar un proceso de simplificación administrativa de los procedimientos. ¿Y esto qué significa? Pues que como gestores de los procedimientos administrativos tenemos que hacer una profunda reflexión y estudiar la ley y valorar si podemos en nuestro día a día modificar la forma en la que tramitamos los procedimientos para adaptarlos a la nueva Ley de Simplificación Administrativa,
Quizá estamos pidiendo algún documento que estrictamente no viene establecido en la normativa, a lo mejor estamos pidiendo documentación original, quizá podemos agilizar la obtención de los informes, pues todo eso nos debe de hacer reflexionar. Y aún más, cuando no sea posible, porque a veces estamos constreñidos por determinadas regulaciones reglamentarias que también son antiguas, pues tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión para impulsar las modificaciones normativas que resulten precisas. Bien, centrándome ya en la nueva Ley de Simplificación Administrativa, vamos a intentar contestar a la pregunta del por qué. ¿Por qué una cuarta Ley de Simplificación Administrativa? Pues porque era necesario aprobarla. Viene explicado en la exposición de motivos de la ley, que viene a decir que cuando surge el Estado de Derecho se produce un fenómeno de proliferación normativa. Hay muchísimas normas que regulan cada una de las materias. Cuando el Estado asume nuevas funciones públicas, pues se convierte en un Estado social y de derecho, resulta que cómo queremos organizarnos para gestionar eficazmente los recursos públicos. Pues más normativa. Y ha llegado un momento en que hay un fenómeno de dispersión normativa brutal. Esto yo creo que lo sufrimos todos en nuestro día a día de aplicación de las normas. Hay normativa europea, hay normativa estatal, hay normativa comunitaria y luego también están las ordenanzas municipales. Esto yo creo que es fácil de entender. Si para nosotros, como funcionarios públicos y gestores administrativos y profesionales, a veces nos cuesta saber qué norma se tiene que aplicar y cuál no, cuál está obsoleta, cuál está tácitamente derogada, muchísimo más para la ciudadanía y para las empresas que conforman el tejido productivo regional, saber qué normativa tienen que aplicar, tienen que ir a un asesor, en fin. Se hace necesario abordar un proceso de simplificación normativa. Estas políticas en el ámbito europeo pues, han sido lideradas siempre por la Unión Europea, va a la cabeza, ha impulsado una política de mejora regulatoria y calidad normativa, que promueve la revisión del ordenamiento jurídico para eliminar todas las normas que sobran, sin necesidad de hacer una interpretación en cada momento. Pero la simplificación administrativa no se puede quedar simplemente en una simplificación de la normativa. No, tiene que ir más allá. Y entonces empieza la idea de que el Estado no debe intervenir en la esfera particular, en la esfera de libertad de la ciudadanía y de las empresas, sino solamente cuando sea imprescindible, cuando los principios de necesidad y proporcionalidad exijan una intervención pública. Y eso, entre otras cosas, es lo que persigue la Directiva de Servicios, la Directiva Comunitaria de 2006, que pretende el libre intercambio de servicios. Y con ella se introducen dos conceptos que ya vamos a estar repitiendo machaconamente a lo largo de la jornada de hoy. Hay que procurar extender el régimen de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas y dejar el régimen de autorización administrativa solamente para los supuestos en que sea absolutamente imprescindible. Por lo que hace al marco regulatorio estatal, están aquí puestas las leyes, os las comento brevemente. Podemos destacar la siguiente normativa en materia de simplificación administrativa. La Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la Ley de Economía Sostenible, la Ley de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de determinados servicios, la Ley de Apoyo a Emprendedores, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y también podríamos incluir la propia Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere al marco regulatorio autonómico, también han sido múltiples las leyes que se han ido dictando en materia de simplificación administrativa. Podemos destacar la Ley 5/2013 de apoyo a emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pymes, la Ley 2/2014, que es la primera que aborda un régimen general de simplificación administrativa en el ámbito regional, la Ley 2/2017 de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial, suprimiendo determinadas cargas burocráticas, la Ley 10/2018 de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable y de calidad y finalmente el Decreto Ley 5/2022 de 20 de octubre de dinamización de inversiones empresariales, libertad de mercado y eficiencia pública. Me voy a detener en este. El Decreto Ley 5/2022 fue o ha sido el padre de la nueva Ley de Simplificación Administrativa. ¿Por qué?
porque en su disposición adicional 17ª establecía un mandato al Consejo de Gobierno de aprobar un texto normativo que aglutinara y unificara toda la normativa en materia de simplificación administrativa vigente en el ámbito de la región de Murcia. Hemos visto que eran varias las leyes que regulaban la simplificación administrativa y, como he comentado, la dispersión normativa no facilita la labor al intérprete, sino todo lo contrario, la dificulta. Con lo cual, consciente de eso, se encomienda al Consejo de Gobierno elaborar un proyecto de ley que refunda y unifique todas las disposiciones administrativas en vigor en el ámbito de la comunidad autónoma sobre simplificación administrativa. Por eso, si os vais a la disposición derogatoria de la ley, veréis que estas normas que he ido mencionando en la diapositiva anterior han sido derogadas, porque su contenido ha sido integrado dentro del nuevo decreto ley. Pero ya está. ¿Es un texto refundido la nueva ley de simplificación administrativa? No, no lo es. El mandato del decreto ley obligaba al Consejo de Gobierno a hacer algo más. Al hacer esa refundición de textos tenía que incluir también determinadas medidas que permitieran cumplir una serie de objetivos. Los objetivos fundamentales de la ley son eliminar cargas administrativas, fomentar el régimen de declaraciones responsables y comunicaciones, dejando solamente para los supuestos imprescindibles el régimen de autorización administrativa, reducir, y aquí hago mucho hincapié, la documentación que se pide a la hora de tramitar los procedimientos administrativos y reducir, incardinar determinadas medidas que permitan reducir los plazos de tramitación, regular, y esto es una cosa muy novedosa de la nueva ley de simplificación administrativa, como ha comentado la consejera, el régimen de las entidades colaboradoras de certificación, que sabéis que se introducen de manera general en el ordenamiento jurídico regional, se establece un régimen general por primera vez, junto con un régimen sancionador. Extender también el silencio positivo a la mayoría de los procedimientos y mejorar la accesibilidad de los servicios que presta la Administración regional. Siguiendo con la finalidad de cumplir este mandato, se aprueba el Decreto Ley 1/2025, de 5 de junio, de simplificación administrativa de la región de Murcia. ¿Con qué propósito? ¿El para qué? Pues el primer propósito, como he comentado, era cumplir el mandato de unificar todas las normas de la Administración regional dispersas por el ordenamiento jurídico. Pero el segundo mandato era simplificar al máximo la actuación de la Administración regional para ganar en competitividad, para conseguir un crecimiento del empleo y para mejorar las inversiones dentro del ámbito de la región. ¿Y eso qué implicaba? Que no nos bastaba con establecer una serie de principios de simplificación administrativa y de medidas, que con carácter general ahora veremos, sino que era necesario también hacer una revisión de la legislación sectorial, porque es imprescindible que esos principios y medidas de la Ley General de Simplificación Administrativa vengan a incardinarse dentro de la normativa sectorial, porque si solamente nos quedamos en el plano de los principios y las medidas y no modificamos la norma en concreto que yo tengo que aplicar en la tramitación, pues no vamos a conseguir nada. Por eso veréis, y bueno, mis compañeros lo van a ir exponiendo a lo largo de la jornada, que la ley hace modificaciones ya directamente de leyes sectoriales. Veréis que modifica la Ley de Patrimonio Cultural, la Ley del Comercio Minorista, que modifica también la Ley del Suelo, que modifica la Ley de Protección Ambiental Integrada. Por lo que hace a la estructura de la ley presenta 65 artículos, 8 títulos precedidos por un título preliminar, 3 disposiciones adicionales, una derogatoria y 9 disposiciones finales. Como he comentado antes, yo me voy a centrar en el título preliminar, el título primero y el título quinto de calidad en la regulación. La finalidad de la ley ya la hemos visto, lograr la simplificación administrativa, un objetivo muy loable, pero no se queda en una enunciación de ese principio, sino que la ley, como veremos más adelante, ofrece una serie de medidas y de técnicas y de instrumentos al servicio de la simplificación administrativa. ¿Cómo lo logramos? Pues hay que reducir las cargas y los trámites, la burocracia pesada a la que se enfrentan los ciudadanos de la región de Murcia, las empresas, las pymes. Y por otro lado, hay que aplicar medidas que nos permitan resolver más rápido.
Racionalizar y agilizar los procedimientos, como sea, utilizando técnicas que están previstas en la Ley de Simplificación Administrativa y que tampoco vienen a ser una novedad, son instrumentos que prevé el propio ordenamiento jurídico, encomiendas de gestión, convenios de colaboración, gestión coordinada de proyectos. Y como he comentado, el artículo 8 establece el deber general de simplificación administrativa, es decir, que todo esto nos incumbe a todos, a todas las personas que estamos hoy sentadas aquí y también a todas las que nos están escuchando en streaming, a los que también quiero agradecer la asistencia que no he saludado antes. La ley establece una serie de principios generales de actuación. ¿Qué principios establece? El principio de necesidad y proporcionalidad, el servicio a la ciudadanía, la proactividad y la accesibilidad, transparencia y participación ciudadana, responsabilidad y rendición de cuentas, racionalización y mejora continua, fomento económico y responsabilidad social. Esos son los principios generales que inspiran la ley. De todos ellos me voy a detener en uno, en el principio de necesidad y de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque lo considero el más importante. Toda la ley pivota alrededor de ese principio. La ley parte, como he comentado, de la idea de respetar el régimen de libertad de ciudadanía y empresas de la región de Murcia y solamente restringir esa libertad mediante técnicas de intervención previa o mediante la exigencia de determinados requisitos o mediante la presentación de determinada documentación cuando se respeten dos principios, el de necesidad y el de proporcionalidad. Yo puedo exigir una determinada medida limitativa de la libertad individual cuando sea necesaria y proporcionada. ¿Y eso cuándo es? Pues hay que hacer un test de 4 aspectos. Esta medida es necesaria para satisfacer un fin de interés público, pero además esa medida que voy a adoptar tiene que ser la idónea para conseguir ese resultado de interés público. Pero además tiene que ser una medida que esté verdaderamente justificada y que sea la menos restrictiva de todas las medidas posibles. Es decir, si hay alguna medida que sea menos restrictiva que la que voy a plantear, tengo que descartar la que había pensado y coger la que sea menos restrictiva. Y finalmente, una cosa importante, tengo que valorar qué está en juego, cómo voy a beneficiar a ese interés público. Es necesario que esa medida consiga satisfacer de mayor manera los beneficios que me supone adoptar esa medida, tienen que ser mayores que los perjuicios que voy a producir adoptándola a cualquier otro interés, al interés público o al interés privado. Insisto en que estos principios los vamos a ir viendo a lo largo de la mañana porque toda la ley pivota en esos dos. Por lo que hace al régimen general de la simplificación administrativa, el título primero se divide en 4 capítulos relativos al modelo de organización y gestión, a las medidas de simplificación, instrumentos de simplificación y a la propia simplificación del procedimiento. Los vamos a ver rápidamente. Por lo que hace al modelo de organización y gestión, se establece la necesidad de la simplificación organizativa, que no es más que evitar duplicidades y solapamientos competenciales entre las actuaciones de los distintos órganos de la Administración regional. Y nos indica que tenemos que hacer una reflexión y antes de antes de crear un órgano administrativo, hay que ver si efectivamente existe ya en el ámbito de la Administración regional algún órgano que ya ejerza esas competencias. Otra de las cuestiones que establece la ley es el régimen de gestión por proyectos, que ya venía de las leyes de simplificación anterior. La ley hace mucho hincapié en que determinados proyectos son prioritarios, sobre todo los proyectos de interés estratégico, y que hay que utilizar otras fórmulas, las fórmulas que prevé la ley, para gestionarlos más eficazmente. No nos tenemos que limitar al régimen de atribución de competencias de las unidades administrativas, sino que hay que intentar que el proyecto avance y salga en el mínimo tiempo posible, utilizando las técnicas que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, encomiendas de gestión, gestión coordinada de proyectos, unidades transitorias de apoyo o sistemas de apoyo para el seguimiento individualizado de proyectos concretos o sectores. La ley también establece la necesidad de los órganos y de las unidades administrativas de actuar de manera colaborativa y coordinada para conseguir llegar a satisfacer de manera eficaz los intereses públicos. Técnicas de colaboración y coordinación, pues son muchas, la ley cita
aprobación de instrucciones, protocolos de actuación, convenios o delegación de competencia. Y cierra el capítulo un artículo dedicado a las funciones de la Inspección General de Servicios. La Inspección General de Servicios ¿qué misión tiene en materia de simplificación administrativa? Pues sabéis que estábamos impulsando la revisión de toda la gestión de los procedimientos administrativos de la comunidad autónoma. Hace ya años que los inspectores generales de servicio, junto con los gestores, van revisando los procedimientos. Y esto es lo que hemos querido reflejar aquí. Funciones de propuesta, de coordinación y seguimiento en materia de simplificación administrativa. La ley establece también como novedad un catálogo de medidas de simplificación administrativa que vienen a reproducir las directrices de simplificación administrativa que se elaboraron por la Inspección General de Servicios en 2002 y que se publicaron en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Estas medidas de simplificación administrativa adquieren así un rango de ley. La unificación de procedimientos y la eliminación de aquellos que sean innecesarios. Sí que es cierto que en el proceso de revisión detectamos que algunos servicios tenían una cantidad de procedimientos que era absolutamente innecesaria. Entonces, en la medida de lo posible, cuando no sea necesario que se creen procedimientos para cosas concretas, que no se creen. Y eliminar, restringirlos a lo mínimo posible. La siguiente medida ya la hemos comentado, evitar pedir autorizaciones administrativas y cambiarlas por el régimen de declaración responsable o comunicación previa. La tercera es la ampliación de la validez de las autorizaciones. En los casos en que sea necesario que para el ejercicio de una actividad se otorgue una autorización administrativa, tenemos que procurar ampliar los plazos de validez para que la ciudadanía y las empresas pues, no tengan que estar pidiendo renovaciones cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años. Hay que intentar extenderlas lo máximo posible. Esto a veces yo sé que no se puede porque la normativa dice otra cosa. Bien, pues vamos a hacer el esfuerzo de reflexión e impulsar la modificación de esa normativa. La siguiente medida es la relativa a los registros. Lo mismo, los registros administrativos operan muchas veces también como título habilitante. Pues hay que exigir que la empresa esté inscrita en un determinado registro solo cuando sea absolutamente imprescindible en base a los principios de necesidad y proporcionalidad. Hay que hacer ese test de estas cuatro condiciones. Y en los casos en que sea preciso que se inscriba en un registro, debemos fomentar que esa inscripción se haga de oficio, de manera automática. Por la propia Administración se concede la autorización y no me tienen que pedir luego que los inscriba en el registro. No. Si yo autorizo la apertura de un centro docente, pues inmediatamente lo inscribo en el registro de centros docentes. Y ese registro procuremos también que tenga vigencia indefinida. Si no cambian las condiciones, pues que se mantenga de manera indefinida. Apuesta de nuevo por el silencio positivo, como más tarde veremos. La ley, otra de las medidas que introduce es el de las actuaciones administrativas automatizadas y los servicios de respuesta inmediata. Aquí me detengo un poquito. Hay que tratar de fomentar que todo aquello que se puede hacer de manera automatizada, de manera automatizada es sin intervención humana. Lo que se pueda programar para que una herramienta informática lo haga, porque sean cuestiones muy de trámite, debemos procurar hacerlo, adaptar nuestras aplicaciones para que hagan actuaciones administrativas automatizadas. ¿Por qué? Porque eso va a agilizar en gran medida la tramitación de los procedimientos. Y también los servicios de respuesta inmediata. Los servicios de respuesta inmediata es que de manera inmediata, como su propio nombre indica, se produce la actuación de la Administración. No sé si conocéis que hay determinados servicios de respuesta inmediata, los títulos de familia numerosa, las licencias de caza y pesca, se dan de manera automática. Se pide, se presenta la solicitud, el programa evalúa y te los pide automáticamente, tanto las oficinas de registro como en sede electrónica. Apuesta la ley como medida también la de reducir los plazos y los trámites administrativos. La ley también exige suprimir documentos, pedir la mínima documentación posible y, cuando sea necesario pedir documentación, que no se pidan originales, que se sustituya por copias, después lo veremos. La ley insiste también en que la Administración tiene que dar una información clara y que tiene que ser proactiva, facilitando en la medida de lo posible borradores, como hace la Agencia Tributaria, un borrador que se le ofrece al ciudadano y que él confirma o modifica.
Y también apuesta la Ley de Simplificación por la simplificación normativa, introduciendo en el ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma los principios de buena regulación. Por lo que hace a los instrumentos al servicio de la simplificación, aunque venían mencionados en leyes de simplificación administrativa anteriores, aquí también por primera vez hay un catálogo de instrumentos al servicio de la simplificación. La guía de procedimientos y servicios, las cartas de servicios, la plataforma de interoperabilidad, los premios a la modernización y simplificación administrativa y el fomento de la lectura fácil y el lenguaje claro. Por lo que hace a la guía de procedimientos y servicios, bueno, pues conocéis todos que esta guía de procedimientos y servicios se puede visualizar en la sede electrónica de la CARM. Los gestores administrativos y los responsables de los departamentos definen en Excel sus procedimientos y los requisitos, la documentación que hay que acompañar, todo esto tiene que estar muy bien definido y de manera muy clara para que se visualice luego con facilidad en la sede electrónica. Las cartas de servicios, la ley vuelve a repetir la obligación de las unidades administrativas de aprobar cartas de servicios donde aparezcan los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y una serie de compromisos de calidad. Aquí sí que ha habido un cambio de régimen en la Ley de Simplificación Administrativa, porque hasta ahora se aprobaban por resolución del órgano directivo competente en materia de calidad y, de acuerdo con la idea de la simplificación administrativa, esto se ha descentralizado y las cartas de servicios hoy día se aprueban por resolución de los titulares de los órganos directivos correspondientes, los que sean competentes por razón de la materia. La labor de la Inspección General de Servicios pues sigue siendo de asesoramiento, de coordinación. Sabéis que hace 2 o 3 meses aprobamos unas instrucciones y pasamos a todos instrucciones sobre la aprobación de cartas de servicios y cualquier duda o consulta pues hay un Inspector General de Servicios que os la resuelve. Se siguen publicando el mismo régimen que había anteriormente en el portal de transparencia, en carg.es y en RIC. La plataforma de interoperabilidad. La plataforma de interoperabilidad la conocemos todos y sabemos también que tenemos la obligación de usarla. Hace efectivo el derecho a no aportar documentos por parte de la ciudadanía. No se puede exigir a un ciudadano que aporte determinada documentación que ya obra en poder de las administraciones públicas y la manera de hacer efectivo este derecho, ya lo veremos más adelante, pues una de ellas es la plataforma de interoperabilidad. Os he puesto aquí un pantallazo de la página de RICA donde hay una serie de información sobre la gestión de la plataforma, dudas, preguntas frecuentes y modelos. En la plataforma hay un catálogo de certificados disponibles. Os recuerdo que ahí hay disponibles certificados internos con información de la propia comunidad autónoma, de la TRM, de familia, de función pública, por ejemplo, los certificados de ejercicios aprobados, que además son de respuesta inmediata y que automáticamente os los podéis descargar en sede, del IMAC, del registro de asociaciones, y además certificados externos que provienen de otras administraciones públicas. Se ha conveniado con la Administración General del Estado, con el Catastro, con la Policía, con el IMSERSO, la IGAE, el INE, todos esos certificados que os animo, yo sé que los conocéis, pero no obstante os animo a mirar el catálogo porque a veces quizá no hemos hecho, se van introduciendo, no sé, pues cada 6 meses se van introduciendo nuevos certificados. Es importante que los conozcamos porque si está disponible en plataforma no tenemos que pedirlo al ciudadano. Y además es mucho mejor porque hoy día a veces la información que nos puede presentar el ciudadano puede no ser correcta y más con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, si yo compruebo que los datos que me ha declarado el ciudadano son correctos mediante consulta a las plataformas, además de que le simplifico la tarea, gano también en seguridad a la hora de hacer la gestión. ¿Quién puede solicitar? Sabéis que la autorización para el uso de los certificados en plataforma de interoperabilidad se concede en la Inspección General de Servicios. Lo pueden solicitar los responsables del departamento tramitador o los usuarios redactores de cada uno de los procedimientos. Sabéis que las consultas se tienen que hacer siempre con cargo a un determinado procedimiento administrativo y que solamente se conceden cuando esté justificado por normativa. Esa consulta, esa solicitud que se envía por Delfos, siempre por Delfos a la Inspección General de Servicios, a través del procedimiento 3241, termina con una concesión de autorización al responsable del departamento, que se convierte en el usuario intermedio, y él luego va dando los permisos a las personas que de su departamento van a gestionar materialmente los procedimientos.
Otro de los instrumentos son los premios en materia de modernización administrativa. La ley apuesta por emplear medidas de fomento de aquellas administraciones públicas, y además se dirigen a todas las administraciones públicas que operen en el ámbito del territorio regional, puede ser la Administración General del Estado, pueden ser ayuntamientos o unidades de la propia Administración General, organismos públicos o entidades de derecho público. La ley apuesta por hacer premios, ¿no? Por conceder premios que con carácter honorífico reconozcan esa labor. Y aquí os he puesto también un pantallazo del portal de transparencia para que veáis que ya vamos por la 5ª edición de premios en materia de modernización administrativa. Otro de los instrumentos que prevé la ley es el lenguaje claro. No sé si tuvisteis la oportunidad de asistir o presencialmente o de escuchar la ley de la jornada del lenguaje claro. La jornada de lenguaje claro que tuvo lugar la semana pasada, el miércoles, que también fue organizada por la EFIAC, junto con la Inspección General de Servicios. Para quien no tuvo la oportunidad de asistir, yo os animo a que os metáis en YouTube porque la jornada aparece grabada. Y ahí se explicó en qué consiste el lenguaje claro. El lenguaje claro, ¿qué es? Expresarse con claridad, sí. Pero además hay una serie de directrices que se aprobaron por una norma UNE ISO que obligan a que el lenguaje que utilicemos tiene que ser pertinente, encontrable, comprensible y utilizable. En definitiva, la ciudadanía tiene que entender lo que le estamos diciendo. Yo os animo a ir a ver esa jornada, porque además allí aparece la compartida, y también la podéis ver en RICA, la guía de lenguaje claro para la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se hizo hace unos años una guía, imagino que conocéis, pero se ha actualizado con determinadas recomendaciones. Hicimos una nota informativa y se publicó en el tablón, pero si alguien tiene dificultad para encontrarla puede contactar con nosotros. Ahí se dan una serie de pautas de lenguaje claro y aparece también una infografía con una serie de consejos muy resumidito de qué pautas, 10 consejos para escribir de forma clara. ¿Y eso por qué? Pues yo he vendido aquí esta diapositiva porque me hizo mucha gracia que puso mi compañera, que expuso la jornada de lenguaje claro, para que los destinatarios de los procedimientos no acaben así, que muchas veces acaban así. El lenguaje claro no es exactamente lo mismo que la lectura fácil. La ley introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico regional tanto los conceptos de lenguaje claro como de lectura fácil. ¿Y eso qué es la lectura fácil? La lectura fácil es un pasito más que el lenguaje claro, porque requiere que esa terminología que se use y esa forma de escribir se haga de acuerdo con unas pautas técnicas de accesibilidad, que también están pautadas y que están reguladas. Nosotros no podemos hacer un manual o una guía explicativa de un procedimiento y decir, está en lectura fácil. No, porque se tiene que someter a una serie de pautas de escritura, tiene que introducir pictogramas, tiene que llevar unos cuadros de una determinada manera, pero luego, lo más importante, es que tiene que ser testada por técnicos en materia de accesibilidad. Técnicos y personal que esté afectado por una discapacidad cognitiva que valide esa guía. Para poder hacer una guía de lectura fácil, nosotros, podéis acudir, pero CERMI Región de Murcia tiene un convenio en el ámbito de la comunidad autónoma con nuestra Dirección General y hemos trabajado muy estrechamente con Plena Inclusión Región de Murcia para hacer esas guías fáciles. Os he puesto aquí la guía fácil como ejemplo, simplemente está colgada también en la página de inicio de la sede. La guía fácil para usar la sede electrónica de la comunidad autónoma. Sobre todo, la ley introduce estos conceptos y nos pide que hagamos un especial esfuerzo en función de los destinatarios de los procedimientos. Cuando estemos tramitando un determinado procedimiento que vaya destinado fundamentalmente a personas con discapacidad cognitiva, a personas mayores o simplemente que se pueda presumir que tienen ciertas dificultades de comprensión lectora porque tengan un nivel sociocultural limitado, pues se anima a hacer guías de lectura fácil. En esto sí que os quiero comentar. Hay un grupo de trabajo en materia de accesibilidad y lenguaje claro en el que hay representación de todas las consejerías y aparece coordinado también por la Inspección General de Servicios. Si alguien tiene alguna duda en cuanto a estos conceptos de lenguaje claro, guías de lectura fácil, os animo también a contactar con nosotros, con la Inspección. Y terminamos con la simplificación del procedimiento administrativo. Las técnicas de simplificación del procedimiento administrativo y, sobre todo, qué novedades viene a introducir la nueva ley de simplificación.
Sabéis que con carácter general, y porque lo establece con carácter básico la Ley de Procedimiento Administrativo, el silencio administrativo, la falta de resolución en plazo por parte de la Administración Pública, permitirá que el interesado pueda dar por estimada la solicitud que haya presentado. Esa es la regla general. Para que la norma opere de manera contraria, para que el silencio sea negativo, es necesario que haya una ley o una norma de derecho comunitario que establezca lo contrario. Pero nuestra ley establece una novedad y dice que para que haya una norma, una ley regional que pueda establecer un silencio negativo, es necesario que eso esté justificado en principios de necesidad y de proporcionalidad y que esos principios vengan bien justificados en la MAIN, en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que acompaña al proyecto. En cuanto al plazo máximo de resolución, pues establece un régimen parecido. El plazo máximo para resolver un procedimiento, según la legislación básica estatal, es de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley o norma de derecho comunitario europeo establezca un plazo superior. Si no se ha establecido expresamente de ningún plazo, se entenderá que el plazo es de 3 meses. ¿Y qué novedades introduce la nueva ley de simplificación en esto? Pues que dice que para poder establecer en una ley regional un plazo superior a 3 meses, es necesario que vuelva a pasar el test de los principios de proporcionalidad y de necesidad y que eso venga motivado en la exposición de motivos. De nuevo, indica la ley el principio de necesidad y proporcionalidad en la exigencia de requisitos. Solamente puedo pedir para conceder una autorización o permitir determinada actuación de los particulares requisitos, si son justificados, son necesarios y son proporcionados. Otra de las cosas que son novedosas, por lo menos vistas, ¿no?, en un papel, son las declaraciones responsables sustitutivas de documentos acreditativos. ¿Esto qué es? Pues esto viene a consolidar o a regular de manera expresa una práctica administrativa que yo creo que estaba extendida en todas las administraciones públicas. A veces no pedimos que se presente determinada documentación y nos basta con una declaración responsable del sujeto que dice que declara que cumple determinados requisitos y que además tiene a disposición de la Administración la documentación acreditativa de su cumplimiento y la tendrá que mostrar en el momento en el que la Administración la pida. Esto es algo que ya se venía utilizando. Tiene un matiz diferente a la declaración responsable como título habilitante, sino que viene a sustituir la presentación de documentación y esta medida se establece por primera vez en el ordenamiento jurídico regional en la Ley de Simplificación. También la Ley de Simplificación vuelve a repetir el derecho establecido en la legislación básica estatal a no aportar documentos que obren ya el derecho de los administrados a no aportar documentos que obren en poder de la Administración, e indica determinadas formas para hacer efectivo ese derecho, como son la consulta a la plataforma de interoperabilidad de la comunidad autónoma, a la plataforma de intermediación estatal y también a las carpetas, a la carpeta empresarial y a la carpeta ciudadana. Otro de los derechos que consagra la ley es el derecho a no presentar originales. Los ciudadanos, por la ley básica estatal, tienen derecho a no presentar los originales de la documentación que tengan, sino que basta con que presenten una copia compulsada. Y aquí, que esto ya venía dicho dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo, de la Ley Básica Estatal, pero aquí da un pasito más. Nos vamos a la disposición derogatoria única del decreto ley y dice: quedan derogadas las normas de inferior o igual rango que establezcan la necesidad de aportar un documento original o copia compulsada o copia auténtica. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Simplificación Administrativa no podemos exigir que se presenten originales. Es cierto que se establecen dos salvedades: la presentación de la documentación en el registro de cooperativas, que sí que se puede exigir en original, y la presentación de documentación en la caja de depósitos. Finalmente, la ley establece otra de las novedades que venía ya dicha en las leyes de simplificación administrativa, pero solamente referidas al ámbito de los procedimientos relacionados con la actividad empresarial. Aquí se produce una extensión a todos los procedimientos administrativos, la regla de la simultaneidad de los informes. ¿Qué es esto? Pues esto es un mandato al órgano instructor que tiene la obligación de pedir todos los informes que
se tengan que emitir en un determinado procedimiento a la vez, salvo excepciones cuando la normativa establezca lo contrario o que un determinado informe sea causa del siguiente o consecuencia del anterior. Pero en ese caso, en el caso de que no vaya a seguir el instructor esa regla de simultaneidad de los informes, tiene que justificarlo en el expediente. Eso es una novedad y creemos que va a ser efectiva a la hora de agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos. Calidad de la regulación. Salto al título quinto, que pone cuarto, pero es el título quinto. Calidad de la regulación. Aprovecho para presentaros, supongo que lo conoceréis, pero el Plan de Mejora Regulatoria y Calidad Normativa, que se aprobó mediante acuerdo del Consejo de Gobierno del 30 de julio de 2020. También podéis acceder a él en el portal de transparencia de la Comunidad Autónoma. Y el informe de situación del ordenamiento jurídico regional. Este informe parte del Plan de Mejora Regulatoria e hizo un diagnóstico de situación de las leyes y los decretos regionales que estaban en vigor, o que supuestamente estaban en vigor. No sabíamos algunas cosas si estaban en vigor o no, porque eran decretos súper antiguos. Entonces, en ese informe se hizo un esfuerzo, yo quiero reconocer el esfuerzo que se hizo a mi compañero Andrés Galera, de detectar la normativa regional y hacer una serie de propuestas. Se señaló determinadas normas que posiblemente estaban tácitamente derogadas, que se habían quedado obsoletas, y finalizaba el informe recomendando, por el principio de seguridad jurídica, que se derogaran. Y a eso obedece la disposición derogatoria única del decreto ley, que establece, hace como de ley guillotina, deroga mucha normativa regional que era de facto inaplicable, pero consideramos que era necesario expresamente derogar. Introduce también la Ley de Simplificación Administrativa los principios de buena regulación. Bueno, ¿y eso por qué? Si ya están mencionados en la normativa básica. Es cierto, el artículo 129 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo consagra los principios de buena regulación y los explica. Pero sabéis que mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, la 55/2018, se declaró ese artículo y algunos que le seguían inconstitucionales por invasión competencial. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Que no eran aplicables, ese artículo no es aplicable a la iniciativa legislativa autonómica y que solamente se podrá aplicar a la iniciativa reglamentaria en el procedimiento de elaboración de reglamentos en lo que tuviera carácter básico. Es decir, que no estaba expresamente dicho en la normativa que se aplicara a la comunidad autónoma. Entonces, la Ley de Simplificación lo que hace es traer esos principios al ámbito de la normativa autonómica y los reproduce. ¿Cuáles son? El de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. ¿Y qué dice también la Ley de Simplificación Administrativa? Que el cumplimiento de esos principios tiene que justificarse en la memoria de análisis de impacto normativo que acompaña a las normas. La Ley de Simplificación también hace referencia a la evaluación normativa y a la planificación normativa. Establece también un mandato que la Administración Autonómica hará una evaluación de su normativa de manera bienal, cada 2 años, para comprobar si se adapta a los principios de buena regulación y se han logrado conseguir los objetivos que se habían propuesto. Por lo que hace a la planificación normativa, también establece una novedad importante en la nueva Ley de Simplificación. La Ley de Procedimiento Administrativo hablaba de hacer un plan anual normativo y hasta ahora la Comunidad Autónoma, por aplicación supletoria de ese precepto, aprobaba un plan normativo anual. Nos dimos cuenta de que eso no era del todo eficiente, sobre todo teniendo en cuenta los plazos de tramitación de una ley o de un reglamento autonómico. Por eso la Ley de Simplificación Administrativa, en ese espíritu de agilización, establece que se aprobará un plan normativo por legislatura. Al inicio de la legislatura, en el plazo de 6 meses, desde que se constituya el nuevo Consejo de Gobierno, tiene que aprobar un plan normativo de legislatura donde aparezcan todas las iniciativas legales y reglamentarias. ¿Y eso se queda ahí y ya no se puede modificar? No, sí se puede modificar. A los 2 años se puede revisar, incluyendo nuevas iniciativas, eliminando otras.
Y por lo que se refiere al régimen de publicación, se publicará dentro del portal de transparencia, como venía siendo hasta ahora. Otra de las cuestiones que regula la ley es la participación ciudadana en el proceso de producción normativa, y aquí viene a reproducir casi en su totalidad la Ley de Procedimiento Administrativo. Regula cómo se va a evacuar los trámites de consulta previa, audiencia e información pública, que vienen en la Ley de Procedimiento. En un plazo de 15 días se hará esa publicación en el portal web que corresponda de la comunidad autónoma. Yo os he querido mostrar aquí el portal web de participación ciudadana que llevan mis compañeros de la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana, y ahí es donde se expone toda la documentación de manera accesible para que los ciudadanos puedan opinar y formular las observaciones que consideren. Aquí lo remarco, es necesario remitir toda la información posible y de manera clara para que los ciudadanos puedan hacerse una idea de lo que se quiere tramitar y puedan expresar libremente su opinión. Casi que lo más relevante puede ser en qué supuestos se puede prescindir de estos trámites. Sabéis que en normas organizativas, en normas de carácter presupuestario, cuando razones de urgencia así lo demanden, se puede prescindir de esos trámites, pero ¿qué novedad introduce la ley? Pues que permite también prescindir del trámite de consulta previa cuando la legislación sectorial así lo disponga. Y en ese sentido, la disposición final primera ha venido a modificar la Ley de Subvenciones de la Región de Murcia, la Ley 7/2025, en cuyo artículo 13.2 se establece el procedimiento para aprobar las bases reguladoras de subvenciones y dispone que se podrá prescindir de este trámite de consulta previa en la elaboración de las bases reguladoras de subvenciones. Y hasta aquí mi exposición. Espero haber hecho un repaso así general de los principios en materia de simplificación. Yo quiero cerrar agradeciendo a la EFIAP y a la Consejería de Empresa la oportunidad de exponer hoy aquí el régimen de la simplificación administrativa y remarcar que es un deber general de todos los órganos, de todos los centros gestores, impulsar las medidas de simplificación administrativa. Si es necesario, hay que modificar la normativa sectorial para hacerlo y mostrar la disposición de la Inspección General de Servicios para ayudaros en ese camino, en lo que necesitéis. Muchas gracias y doy paso a mi compañero Manuel Gil.